servicio de este día, de este domingo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y también bienvenida también a su esposa, del hermano Daniel y su hijo desde El Salvador, ¿verdad? Amén. Están con nosotros, qué bendición, amén. Amén. Qué bendición, vamos a darle un fuerte aplauso a la hermana. Ahí está entonces, y bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Cómo les pasó en la semana? ¿Todo bien? Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar para empezar el servicio. Le voy a pedir al hermano Daniel que ore para empezar el servicio. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias te damos porque nos has cuidado en el transcurso de esta semana, por los alimentos con nuestras familias en cada uno de nuestros países, en El Salvador y México. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste despertar este día, por todas las bendiciones que nos has dado, por el alimento, por un techo, por todo lo que nos diste y nos permitiste regresar con bien a nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste estar reunidos acá de nuevo para compartir tu palabra. Gracias te doy, Señor, principalmente porque mis ojos aquí con mi hija y poder compartir con ella un momento digno de gratificancia contigo, Señor. Te doy gracias por todo y te pedimos que bendigas este ministerio para que crezca cada día más, que puedan seguir viniendo más personas a escuchar tu palabra, que todas y cada una de las intenciones personales que nosotros tenemos pues puedan ser escuchadas para ti, Señor, que sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí estuvo entonces para que el Señor esté con nosotros. Amén. Es bueno siempre orar para tener una buena actitud con Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, reúnete con nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios está dentro de nuestro corazón ya, pero es bueno tener una actitud, ¿verdad? De decirle, Señor, reúnete con nosotros. Aunque tenemos su promesa también de Él, dice, donde dos o tres están congregados, ¿qué dice? Ahí estoy yo, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto, y canten con gozo, ok, y con fuerza, y vamos a cantar a Dios. El himno es el 293. Yo sé
noticias, llegamos a las noticias. El pastor Raúl está poniéndole un techo a su iglesia allá en San Isaí, y estábamos comentando que a ver si podemos nosotros ayudar en algo, ¿verdad? No tiene que ser una cantidad grande o lo que sea, ¿verdad? Pero si Dios pone en su corazón, ¿verdad? $1, $2, $5, una cora, lo que ustedes, lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Es bueno ayudar, amén. Acuérdense que la Biblia dice, dad y se os dará, ¿verdad? Entonces, vamos a estar, si alguien, Dios pone en su corazón, me hace saber, ¿verdad? Y ya de ahí nosotros nos ponemos de acuerdo, amén. Bueno, entonces eso en cuanto a las noticias, y también no se les olvide orar por el ministerio, orar por la iglesia en Copala, orar por la iglesia en San Isaí, de lo del roof que se está poniendo, ¿verdad? Y orar también por sus familias y por los enfermos, amén. Entonces eso en cuanto a noticias, y seguimos adelante. Entonces vamos a mirar a ver quién trae versículos de memoria. Acuérdense que siempre nos aprendemos las direcciones, nos aprendemos a cómo trabajar, nos aprendemos a un montón de cosas, y hay veces que no nos aprendemos la palabra de Dios, amén. Y la palabra de Dios es la que nos da vida, es la que nos instruye cómo debemos de vivir la vida, y hay veces que la dejamos por fuera, amén. Entonces es bien importante aprender versículos de memoria. A ver, versículos de memoria. ¿Quién trae un versículo de memoria? Voy a empezar por Lío. Proverbios 3, 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8, amén. ¿Verdad? Dice que si te apartas de pecado, va a ser medicina a tu cuerpo. Imagínate, cuántos enfermos, ¿verdad? Si tan solo entendieran que apartarnos de pecado, eso nos ayuda. Amén. ¿Alguien más? Jesús. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Proverbios 3, 27. Ahí está, ¿verdad? Cuando tienes tu poder de hacer algo, ¿verdad? Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, dice la Biblia, amén. Entonces ahí está, ¿verdad? Cómo la Biblia nos instruye. A ver, alguien más, versículos, hermano Daniel. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Ahí está, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? O sea, vas a tener aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo, amén. O sea, yo te voy a ayudar, amén. Edra. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no nosotros, pues es un don de Dios. Amén, ahí está, ¿verdad? También Josué 1:8 dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme en él está escrito, ¿verdad? Entonces dice, nunca se apartará este libro de la ley. ¿Alguien más? ¿O Noé? Amén. Bueno, entonces vamos a seguir adelante y vamos a tener otro canto. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener otro canto. ¿Número qué? 539. 539. Eso no fui hacia adelante, pues desde la fe
Bueno, entonces llegamos a las acciones de gracias. Acciones de gracias, ¿verdad? Vamos a mirar a ver quién tiene acciones de gracias. Y también quisiera pedirle al hermano Daniel que pase para acá y nos dé algunas acciones de gracias, ¿verdad? Y algún pequeño testimonio de cómo Dios le ha ayudado hasta ahorita, ¿verdad? Cómo Dios ha sido bueno con ellos, para que nos diga también, ya su señora está aquí, cómo Dios hasta ahorita le ha ayudado y Dios ha sido bueno, amén. Entonces pasa hermano Daniel para que nos dé un pequeñito testimonio. Bueno, pues tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes reunidos. Les agradezco a todos y cada uno de los aquí presentes que han orado por mí para que se diera el milagro, ¿verdad? De que mi esposa estuviera acá junto con mi hijo. Les agradezco, créanme que ha sido una enorme bendición. Gracias a Dios me han permitido reunirme con ellos después de estar 1 año, 8 meses separado de ellos. Me siento muy satisfecho, muy feliz. Y quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que hicieron el tiempo para poder compartir conmigo esta felicidad. Muchas gracias y créanme que estoy muy contento, agradecido con Dios por permitirme estar de nuevo acá con mi hijo, teniéndolo en mis brazos, contento de celebrar la palabra con ustedes, y es un testimonio fiel de la gratitud que tengo hacia Dios, que me ha permitido hacer muchas cosas desde que llegué a este país, desde el trabajo, ayudar a mi familia y ahora pues tenerlos aquí conmigo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a don Jesús por hacer el tiempo, por estar al pendiente de mí y de mi familia, a todos y cada uno de ustedes, al hermano Lío, a Esdras, a su esposa, hermano Leonardo, y a usted también. Muchas gracias por darnos el tiempo, el espacio y el lugar para estar aquí. Gracias. Bueno, ahí está, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que siempre debemos agradecer al Señor, amén, por todas sus bendiciones. Acuérdense que dice la Biblia que cuando uno tiene un corazón agradecido, se le añaden más bendiciones, amén. Así que, a ver, alguien más, una acción de gracias. A ver, Dios ha sido bueno con ustedes, dice la Biblia que tenemos que decirlo. A ver, alguien, Jesús. Yo quiero dar gracias porque Dios me ha dado salud hasta ahorita. También quiero dar gracias que me ha dado un día más de vida. Quiero dar gracias porque me ha cuidado en mi trabajo, me ha cuidado en el vehículo, andando en las carreteras. También quiero dar gracias por este lugar que nos prestan para poder escuchar la palabra de Dios. También quiero dar gracias por mis papás, mis hermanos, por todo eso quiero dar gracias. Amén, ¿verdad? ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? A Leo. Yo quiero dar gracias a Dios porque nos ha dejado todos aquí reunirnos otro domingo más, y también por la buena salud que nos permite tener a todos. Amén, ¿verdad? ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? ¿Alguien más? ¿O seguimos adelante? Bueno, vamos a entonces seguir adelante y vamos a tener un canto con Esdras. Esdras va a ir a traer su violín, porque nomás vamos a tener una predicación, amén, porque vamos a tener la comida, ¿verdad? Entonces ahorita viene Esdras. Se llama Sublime Gracia.
entonces, vamos a seguir adelante y, ¿no se nos pasa nada? No, ¿verdad? Entonces vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para la predicación? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces, pásale Lío y predícanos la palabra de Dios. Bienvenidos todos. ¿Cuántos estamos alegres de estar aquí otro domingo más? Amén. Sabemos que podemos estar en otros lugares, pero gracias a Dios que todos decidimos estar aquí. Amén. Hoy es un día especial porque hoy vamos a estar celebrando la llegada de la esposa del hermano Daniel, para que ellos van a estar juntos aquí sirviendo al Señor y pues para que le echen ganas juntos. Amén. Amén. Entonces, hoy en día vamos a estar en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos. Vamos a estar en los libros de los Hechos, en capítulo 2. Vamos a estar en el libro Hechos, capítulo 2. Cuando tengan de amén. Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 46. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor en Hechos 2, 41 al 46. Nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Entonces, para empezar, aquí vamos a mirar y vamos a conocer a la fuerte e influyente iglesia de Jerusalén. Aquí en estos primeros capítulos nos va a hablar, nos da la historia de la primera iglesia. También se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Amén. Y cuando aquí leemos de la primera iglesia, usted puede notar que esta iglesia fue una iglesia influyente y con poder. O sea, tenía mucha influencia y también tenía mucha fuerza esta iglesia. La primera sigla, la primera iglesia del siglo, la iglesia primitiva. Esa iglesia, a lo que nos da a conocer, era una iglesia que era fuerte e influyente. Era la iglesia de Jerusalén. Y hasta este punto miramos que la promesa del Pentecostés ya se había cumplido. Ya la promesa del Pentecostés se había cumplido. Donde nos dice en Hechos capítulo 1, 5 al 8, donde nos dice, donde Cristo nos promete que va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar de poder, de gracia y palabra para poder así predicar. Ya a este tiempo ya se había cumplido esa promesa. Ya la promesa del Pentecostés se había cumplido, lo que Cristo había prometido a sus discípulos, a los apóstoles, en Hechos 1, 5 al 8. También miramos en nuestro texto que se había convertido mucha gente en esta ocasión especial. Nos dice en el 41, nos dice del capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta este punto ya Pedro, con el poder, con el Espíritu Santo, había predicado a muchas personas. Ya le había predicado el evangelio, le habían dado el mensaje. Y cuando Pedro acaba de darles el mensaje, los que habían escuchado su mensaje le dijeron a Pedro: hermanos varones, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? O sea, todos ellos, los que habían predicado, miramos que recibieron el mensaje del apóstol Pedro. Y se empezaron a convertir, se empezaron a arrepentir de sus pecados, se empezaron a bautizar y convertirse de sus malos caminos. Miramos que
que mucha gente se había convertido al mensaje, habían escuchado, habían recibido el mensaje de Pedro y se habían convertido a Cristo en esta ocasión especial. Así miramos también que esta iglesia tuvo éxito. Esta iglesia miramos que fue fuerte, influyente, tuvo mucho éxito y todas esas cosas. Cuando usted lee, tuvo fuerza, tuvo poder, era influyente, tenía mucho éxito en cuanto a predicarle a esas personas y todo eso. O sea, esta iglesia no era cualquier iglesia, era una iglesia poderosa, era la primera iglesia primitiva. Y esta primera iglesia tenía mucho poder y fuerza. Miramos eso, pero nos debemos de preguntar y miramos todo eso, pero ¿qué es lo que dio a esta iglesia dinámica su poder? O sea, ¿por qué esta iglesia tuvo mucha fuerza? ¿Por qué esta iglesia tuvo como mucha influencia? Esa es la cuestión. O sea, miramos que esta iglesia tenía fuerza, tenía poder, le predicaba a las personas, gente se convertía y todo eso. Pero la cuestión es, ¿por qué esta iglesia tuvo todo ese poder? O sea, ¿qué fue el secreto de su éxito, de que ellos eran una iglesia influyente y poderosa? Bueno, vamos a mirar eso. ¿Cómo es que esta iglesia vino a ser una iglesia fuerte y poderosa? O sea, algo que miramos, algunas de las cosas que miramos es que los miembros de esta iglesia manifestaron el amor de Dios hacia el mundo. O sea, esa fue una de las razones que esta iglesia, cuando todos los miembros se convirtieron, recibieron el evangelio, ellos mismos empezaron a mostrar el amor de Dios hacia el mundo. O sea, el amor de Dios a ellos lo empezaron a mostrarles a otras personas. Empezaron a mostrar el amor de Dios hacia otras personas. Y vamos a mirar cómo este amor de Dios cambió sus vidas y dio poder a su testimonio. O sea, ellos iban a empezar a dar testimonio cómo Dios los había transformado a ellos, cómo Dios les había ayudado a ellos. O sea, Dios le había mostrado amor hacia ellos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amen. Y entonces empezaron a dar testimonio que cómo Dios me salvó. Antes era así, antes era aquello, pero ahora que recibí a Cristo, mi vida ha cambiado. Ya no soy el mismo como era de antes. Antes era un ratero, antes era un alcohólico, algo así. Pero cuando recibieron a Cristo, toda su vida empezaron a cambiar, empezaron a ser nuevas personas. Ya no deseaban robar, ya no deseaban ser alcohólicos y todo eso. Y ellos empezaron a mostrar el amor de Dios. Empezaron a dar testimonio a otras personas. Amén. Amén. Entonces miramos un poquito más de cómo esta iglesia, qué fueron las razones que hizo a esta iglesia una iglesia fuerte y poderoso. Número uno es que esta iglesia, la iglesia del primer siglo, amaba al Señor. Nos dicen en versículos 41 al 42, dicen: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. La clave es, los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, aquí miramos que respondieron, que estas personas que recibieron el mensaje del apóstol Pedro, miramos que ellos respondieron al mensaje del amor de Dios. ¿Qué es el mensaje del amor de Dios? Ese es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó a los 3 días. Y cuando Él resucitó, eso garantiza que nosotros somos salvos. Y que un día cuando nosotros moramos, vamos a ir al cielo. Ese es el evangelio. Y eso es lo que Pedro les predicaba a las personas que estaban escuchando. Amen. Y cuando las personas escucharon eso, fueron conmovidos en su corazón y empezaron a recibir el mensaje de Pedro. Recibieron el mensaje de Pedro, que era el evangelio. Y después de eso, después que ellos recibieron el mensaje de Dios, el siguiente paso es que estas personas, miramos que ellos evidenciaron su amor por Dios por medio del bautismo. Miramos que después que ellos recibieron la palabra de Dios, recibieron el evangelio, recibieron a Cristo en sus vidas, le entregaron su vida, después ellos evidenciaron eso, su amor por Dios, en que fueron ellos bautizados. O sea, ese era el siguiente paso. Después de ser salvos ellos,
luego dice que se bautizaron, nos dice aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, ellos empezaron a demostrar su amor por Dios, que en realidad ellos eran salvos por medio del bautismo. O sea, porque el bautismo y también la comunión, esas dos cosas muestran el amor de Dios. O sea, el bautismo y la comunión, que también se conoce como la Santa Cena, esas dos cosas muestran el amor de Dios hacia la humanidad. O sea, esas dos cosas, el bautismo y la comunión, que también se conoce como la Santa Cena, esas dos cosas nos muestran el amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo? O sea, sabemos que la comunión habla de la muerte de Cristo. ¿Dónde nos dice esto? Nos dice en 1 Corintios 11, 23 al 26. O sea, la comunión habla de la muerte de Cristo. O sea, cuando Cristo estaba teniendo la última cena con sus discípulos, Él decía, toma este pan, porque es mi cuerpo, que ha sido quebrantado por ustedes. Y luego les dio el vaso de vino. O sea, el vaso, toman esto porque es mi sangre. O sea, esa cena estaba representando la muerte de Cristo, que Cristo iba a sufrir por los humanos, por las personas, para poder salvarlos. Y así la Santa Cena muestra el amor de Dios, en que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, su cuerpo iba a ser quebrantado, su sangre iba a derramarse por las personas, para que ellos fueran salvos. La segunda cosa es que también, que el bautismo también habla de su enterramiento y resurrección. También el bautismo habla del enterramiento de Cristo, cuando después que había muerto lo enterraron en la tumba. Pero también habla que Él resucitó para atrás. Eso es lo que también el bautismo habla. Y estas dos cosas, el bautismo y la comunión, hablan del amor de Dios hacia nosotros, las personas, en esas maneras. Amén. Amén. O sea, el bautismo es una de las maneras también en que nosotros mostramos nuestro amor por Cristo. O sea, el bautismo significa que seguimos a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos mostrar nuestro amor hacia Cristo en que nosotros también somos bautizados? O sea, cuando usted recibe el Evangelio y después recibe a Cristo, es salvo, entonces el siguiente paso es el bautismo. Porque por medio del bautismo también uno muestra a las demás personas y también a Dios que usted ama a Cristo, que usted sigue a Cristo. Amén. O sea, también indica la obediencia a Cristo, porque en Mateo 28, vayamos para allá rapidito. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, cuando tengan de amén. Amén. Nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, aquí miramos que Cristo le da la comisión a los apóstoles, les manda, ustedes como apóstoles van a ir a todo el mundo y les van a predicar a las personas. Primeramente, que sean salvos, que reciban el Evangelio, que me reciban en sus corazones, que me entregan sus vidas a mí, a Cristo. O sea, ese es el primer paso, que usted reciba a Cristo, que usted le entrega su vida a Él. Y después de eso, Cristo decía, ahora, cuando después que son salvos, que me han recibido, ahora el siguiente paso es el bautismo. Bautízalos en mi nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Padre y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, y cuando nosotros nos bautizamos, eso indica también nuestra obediencia hacia Cristo. Amén. Amén. Porque eso es lo que miramos, que después cuando estas personas, Pedro les predicó, les dio el mensaje, les dio el Evangelio, ellos empezaron a ser conmovidos en su corazón. Sí, es verdad, hemos pecado, necesitamos un Salvador. ¿Qué debemos de hacer? O sea, ellos recibieron el Evangelio, recibieron a Cristo en su corazón, luego fueron salvos y luego se bautizaron. Como una muestra de su amor hacia Dios, de que ellos en realidad han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque también el bautismo muestra obediencia hacia Cristo. Y también, pues, obviamente, también habla de nuestra edificación con Cristo.
Cuando uno se bautiza, eso está mostrando que usted se identifica con Cristo y también con la iglesia. O sea, por eso es que cuando uno es bautizado, es normalmente en la iglesia donde todos pueden mirar. ¿Por qué? Porque usted le está mostrando a todos que usted está obedeciendo a Cristo, que ha decidido seguir a Cristo. Y toda la gente va a ver eso. Y también usted se va a identificar con la iglesia, con Cristo. Y eso miramos lo que estas personas hicieron. Después que fueron salvos, ellos empezaron a bautizarse. Y eso era que ellos empezaron a identificarse con la iglesia. Ellos estaban mostrando al público que yo he decidido seguir a Cristo. Y por eso estoy haciendo esto. Yo he decidido seguir a Cristo. Ahora yo me voy a identificar con la iglesia. Yo me voy a identificar con Cristo. Amén. Amén. Y esa es la primera cosa que estas personas hicieron. La primera cosa es que ellos mostraron su amor por el Señor. Después de haber recibido el evangelio, el mensaje del amor de Dios, empezaron a demostrar su amor por Dios. Empezaron a dar frutos de que ellos en realidad amaban a Dios. El primer paso era el bautismo. El segundo, luego después del bautismo, era leer la palabra de Dios, orar, o sea, mostrar frutos de que en realidad tú eres salvo, de que tú amas a Dios. O sea, porque ¿cómo la gente puede saber si tú en realidad eres salvo, que tú has recibido a Cristo? Debes demostrar frutos, debes demostrar obras de que tú en realidad eres salvo. Y eso es lo que estas personas estaban haciendo. Después de ser salvos, ellos empezaron a mostrar una obra de que ellos en realidad amaban a Dios y ellos habían recibido el mensaje del evangelio. Amén. Esa es la primera cosa, que ellos amaban al Señor y empezaron a demostrar frutos, empezaron a bautizarse, empezaron a leer la palabra de Dios, empezaron a tener una relación íntima con el Señor cada día. Amén. Amén. Y es así, miramos cómo estas personas mostraban su amor hacia Dios. La segunda cosa es que esta iglesia, vayamos para atrás a nuestro texto, en Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 46, la segunda cosa es que esta iglesia se amaban unos a otros. No nomás amaban al Señor, sino también se amaban ellos unos a los otros. Amén. Nos dice esto en Hechos 2, 42 al 46, nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La segunda cosa que esta iglesia demostró, los miembros de esta iglesia no nomás demostraron su amor hacia Dios, sino también que ellos mostraron su amor para los unos con los otros. Amén. O sea, ¿qué nos dijo Cristo en el libro de Juan? O sea, ustedes tienen que amarse unos a los otros. Y con esto la gente va a entender que en realidad ustedes son mis discípulos, son mis seguidores, en que ustedes se aman los unos a los otros. No se odian, sino se aman, se ayudan. Amén. Y eso miramos lo que esta iglesia hacía. Ellos se amaban unos a los otros. Nos dice en el versículo 42, nos dice: y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles. O sea, miramos que les gustaba reunirse juntos para escuchar la palabra de Dios. Esta iglesia, todos los miembros de esta iglesia, les gustaba ir a la iglesia para escuchar palabra de Dios. Cada vez que había palabra de Dios, se dijeron: vamos a ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, a ver qué Dios tiene que decirme hoy en día. O sea, porque cada domingo, cada vez que hay palabra de Dios es algo diferente. Y esta iglesia miramos que ellos les gustaban reunirse juntos para escuchar la palabra de Dios. Ellos se reunían cada domingo que se podían, se reunían para escuchar palabra de Dios, para escuchar las instrucciones de Dios, el consejo de Dios para ellos, para sus vidas, para sus familias. Amén. Por eso es importante que ellos se reunían cada vez que había palabra de Dios, ellos se reunían.
Pero tristemente hoy en día miramos que la tendencia hoy es reunirse menos. Ya mucha gente no va a la iglesia. Mucha gente prefiere quedarse en la casa para hacer quizás mandados o otras cosas en vez de ir a la iglesia. Si ellos pueden ir a la iglesia, pues ellos deciden no ir a la iglesia. O sea, porque ya eso es la tendencia de hoy en día, que ya mucha gente no quiere ir a la iglesia. Prefiere andar en el fútbol, prefieren andar en otras cosas que no es la iglesia. Esa ya es la tendencia de hoy en día, tristemente, que ya se reúne menos. También leemos en el mismo versículo, leemos, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. O sea, esta es una gran razón para reunirse y adorar juntos. O sea, nosotros, todos los que estamos aquí, estamos reunidos, nos une la verdad. O sea, estamos reunidos aquí por causa de la verdad. La verdad es lo que nos hace reunirnos aquí. Amén. Entonces miramos que estas personas también se reunían juntos por causa de la verdad, pero también se reunían para tener comunión los unos con los otros, para hablar con otros cristianos, para hablar con otros creyentes. Amén. Porque quizás había creyentes que estaban más maduros, tenían más experiencia. Entonces otros creyentes que quizás tenían menos experiencia se reunían y juntos ellos hablaban las cosas. ¿Me puedes dar un consejo, hermano o hermano o algo así? Pero ellos se reunían para tener comunión, para hablar cosas. Fíjate que esto me pasó, fíjate que aquello me pasó. ¿Tienes una instrucción, un consejo? ¿Qué debo de hacer? O sea, porque ellos se reunían. Ellos se reunían para tener comunión, para hablar cosas y obviamente también para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y eso es por eso que esta gente, estos creyentes, la primera iglesia, se reunían y tenían comunión con otros creyentes, otros cristianos. O sea, los cristianos deberíamos más, o sea, ser una gente, primeramente, que nos amamos unos a otros, que estamos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Amén. Estamos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. O sea, debemos de aprender a llevarnos bien con los demás hermanos. Llevarnos bien con los demás hermanos, porque tristemente hay muchas iglesias donde siempre sale un problema o sale una drama de que algo pasó. ¿Pero por qué? Porque las personas, los cristianos, en vez de amarse, andan haciendo cosas que no, y se odian y todo eso, y es por eso que hay problemas, hay dramas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no han aprendido que debemos amarnos los unos a los otros, Amén. ayudarnos a los unos a los otros, a llevarnos bien con cada creyente, porque eso es importante y eso es una de las cosas que hizo a esta primera iglesia poderosa, que esta iglesia, ellos se llevaban bien los unos con los otros, se amaban, no se odiaban, se llevaban bien. Amén. Amén. Eso es lo que miramos de esta primera iglesia. La segunda es, o sea, ayudar a los hermanos, ayudaban a los hermanos. Algunos tenían una necesidad, entonces otros hermanos juntaban para poder suplir su necesidad de ese hermano. Yes. Amén. O sea, porque se ayudaban uno quizás con ayudar a hacer algo, un trabajo, quizás con finanzas, con ayudar con un consejo, cualquier cosa. Pero esta iglesia estaba dispuesta a ayudar a otros. Los miembros en esta iglesia estaban dispuestos a ayudarse los unos a los otros. Amén. Amén. Eso es lo que miramos de esta iglesia. Estaban dispuestos a ayudarse unos a los otros. Porque también Pablo también nos dice que nosotros somos como creyentes, usted y yo como creyentes, somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, cuando todos nosotros, cuando reunimos aquí, formamos el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el edificio donde estamos. La iglesia es el grupo de creyentes que se están reunidos aquí. Todos ustedes, los que estamos aquí reunidos, formamos la iglesia. La iglesia son las personas. Amén. No es el edificio, sino es las personas que están reunidas para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que forma la iglesia, lo que forma el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de nosotros. Amén. Amén. Y eso es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12. Y pues obviamente entendiendo eso, que usted y yo formamos el cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos estar unidos
para poder funcionar como el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo funciona un cuerpo? Un cuerpo para funcionar necesita que sus órganos estén unidos, que sus órganos trabajen juntos. O sea, el corazón tiene que trabajar con la sangre, la panza, todos los órganos que están en el cuerpo de uno necesitan trabajar juntos para así poder el cuerpo funcionar normal, como el cuerpo necesita funcionar. Porque imagínense, si un órgano empieza a fallar, todo el demás empieza a fallar. ¿Por qué? Porque un miembro, un órgano no está haciendo su trabajo. Y los otros órganos empiezan a fallar también, porque ellos necesitan que ese órgano funcione y que esté unido a la causa para mantener el cuerpo vivo y funcionando. Y eso también se puede aplicar a nosotros. De igual manera, como nuestros órganos trabajan juntos, están unidos para mantener nuestros cuerpos vivos y funcionando bien, también nosotros que formamos el cuerpo de Cristo necesitamos estar unidos para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Amén. Necesitamos estar unidos para que el cuerpo de Cristo funcione como debe de ser. Como ya les dije, el ejemplo de nuestro cuerpo físico. Segunda cosa es que leemos, la tercera cosa en el versículo 2 es: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan. O sea, miramos que estas personas, ellos participaban en la comunión, en recordar la muerte de Cristo. Cada vez que había comunión, ellos tomaban la comunión para así recordar y proclamar a Cristo. O sea, que Cristo iba a venir y que Cristo ya murió por usted y para mí. Amén. O sea, ellos estaban participando en comunión, proclamaban el amor de Cristo en la cruz. También quizás se invitaban unos a otros a comer juntos y tener comunión los hermanos juntos y todo eso. La otra cosa es también, la cuarta cosa es, y en el partimiento del pan, la cuarta cosa que miramos en el 42 y en las oraciones. También leemos en las oraciones. O sea, orar unos por otros ayuda a edificar el amor de unos por otros. También es importante que usted y yo, como miembros que hacen el cuerpo de Cristo, que oremos unos por otros. Eso también es importante, que cada uno de nosotros, yo y ustedes también, oremos unos para otros. Amen. Para poder así edificar el amor de unos por otros. Para que aprendamos a amarnos unos a otros. Como es una de las maneras en que nosotros aprendemos a amarnos unos a otros, orando unos por otros. O sea, porque cada uno de nosotros quizás no sabemos lo que está pasando en nuestra vida personal. No sabemos quizás si estamos en problemas o estamos en algo. Y es por eso que la iglesia, los miembros que están en la iglesia deben de aprender a orar unos por otros. Yo orar por ustedes orar por mí y así. O sea, unos orar por los otros, porque eso es importante para edificar también el amor de Dios en la iglesia. Amen. Una de las maneras que usted y yo podemos aprender a amar los unos a los otros es orar los unos por los otros. Amen. Usted empieza a orar, Señor, ayúdalo, Señor, guárdalo y todo eso. Por eso es importante orar los unos por los otros. Porque a veces uno no sabe lo que quizás otro creyente está pasando. Y es por eso que nosotros debemos de orar por ese creyente. Y luego ese creyente ora por nosotros. Amén. O sea, también miramos que compartir necesidades y regocijarnos en la provisión de Dios. También compartir necesidades y regocijar en la provisión de Dios. Dios nos ha proveído, Dios ha contestado las oraciones nuestras. Y como ha contestado nuestras oraciones, debemos de regocijarnos. Cuando, por ejemplo, un miembro, sus oraciones fueron contestadas. Es el trabajo de la iglesia de regocijarse con ese miembro. Amen. Nos dice eso en Romanos. Si alguno está regocijándose, regocíjate con ellos. Si alguno está triste, sea triste con ellos. O sea, ese es también el trabajo de regocijarnos en la provisión de Dios. Dios contestó una oración. El hermano empieza a dar testimonio, entonces la iglesia empieza a regocijarse de que Dios ha contestado la oración del hermano. Empezamos a regocijarnos junto con él, porque también eso es importante y eso es también
las cosas que esta iglesia hacía. Esta iglesia fue una iglesia poderosa y fluyente porque hacía todas estas cosas. No nomás mostraron que amaban al Señor, sino también se mostraron que se amaban unos a los otros. O sea, no se odiaban, no había división entre ellos. Y es por eso que esta iglesia pudo crecer juntamente. O sea, porque ese es el problema. La división, el odio, es lo que hace que todo se lleve a la reina. La división y todo eso. Pero esta iglesia estaba unida, se amaban unos a los otros, y es por eso que esta iglesia se pudo mantener fuerte. ¿Por qué? Porque se amaban y estaban unidos, no estaban divididos, no se odiaban. Porque cuando una iglesia se empieza a dividir o los hermanos se empiezan a odiarse unos a otros, la iglesia va a caer. ¿Por qué? Porque no hay amor en esa iglesia. Los hermanos no se están ayudando a los otros hermanos. Y eso es por eso que la iglesia cae o va a la ruina, se apaga. Y eso es lo que miramos que esta iglesia, por eso es importante también para nosotros, no nomás mostrar nuestro amor hacia Dios, también sino como creyentes, mostrar nuestro amor los unos por los otros, ayudándonos, regocijándonos con otros. Amén. Amén. La tercera cosa es que esta iglesia amaba a los perdidos. No nomás amaban a Dios, no nomás se amaban unos a los otros, sino también ellos también amaban a los perdidos, la gente de afuera que necesitaban a Cristo. Nos dice en versículo 47, nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez más, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la tercera cosa, que esta iglesia amaban a los perdidos. O sea, uno puede mirar que estaban dando constantemente testimonio y alabando a Dios. No nomás ellos estaban alabando a Dios, dando testimonio a otros creyentes, sino también ellos estaban dando testimonio hacia los perdidos. Cuando ellos se encontraban con un perdido, una persona que no conoce nada de Cristo, le empezaban a testificar, le empezaban a decir el evangelio, que Cristo te ama, Cristo vino para morir por ti, para que no vayas al infierno. Cristo vino, te ama y quieres que tú seas salvo. O sea, ellos empezaron a dar testimonio de Dios, empezaron a testificar de Dios. Estaban sirviendo al Señor verdaderamente. O sea, estos creyentes no nomás se daban testimonio los unos a los otros, sino también a la gente de afuera, para que la gente de afuera también sepa, porque esta gente amaban a los perdidos, y es por eso que el Señor añadía nuevos creyentes a su iglesia cada día. Muchas personas empezaron a ir a esta iglesia, empezaron a ser añadidos, porque esta iglesia también se preocupaba por las almas perdidas, se preocupaban por la salvación de las almas. Que las almas de afuera, las personas de afuera, necesitaban también escuchar de Cristo. Ellos también necesitaban ser salvos y venir al arrepentimiento y empezar a echarle ganas a ser nuevas personas. Y de igual manera, o sea, nosotros como creyentes debemos involucrarnos todos en la evangelización, en evangelizar a las personas. Cada uno de ustedes y también yo, es nuestro trabajo de predicarle a las personas, de compartir un folleto para predicarles, para que ellos sepan. Como cada sábado vamos a ir a las tienditas, empezamos a repartir un folleto, a predicarles, conoces de Cristo, sabes dónde va a ir, vas a ir después de tu muerte. O sea, empezamos a predicar a esas personas y empezamos a hablar con esas personas. A veces las personas nos dicen que pues yo creo que si hacemos muchas buenas obras vamos a ir al cielo. Otras personas dicen pues yo en realidad no sabo de eso. Entonces nosotros empezamos a predicarles, empezamos a compartir con ellos el evangelio, cómo ellos pueden ir al cielo, cómo ellos pueden ser salvos. Amén. Amén. Por eso es importante que todos nosotros, es importante de testificar, porque es importante, o sea, que nosotros no nomás mostremos el amor hacia Dios, hacia nosotros mismos como creyentes,
sino también a los perdidos. Amén. Porque también los perdidos ocupan el mensaje, el amor de Dios. ¿Cuántas personas miramos afuera hoy en día que están en problemas? Como hay muchos drogadictos, muchas personas en las calles peleándose, familias derrumbándose y todo eso. Amén. Todas esas personas necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque la solución es Cristo. La solución es Cristo. Amén. Una vez cuando fuimos a predicar, estaba hablando yo con un joven, era un americano, africano, estaba hablando con él tenía 18 años. Y yo empecé a hablar con él y él empezó a preguntarme unas preguntas en realidad es la Biblia inspirada por Dios y todo eso. Y luego en la plática viene que ¿qué es la solución para arreglar a nuestro mundo? O sea, porque miramos que hay muchas personas drogadictas, hay violencia, hay guerras y todo eso. Y él me dijo, ¿qué podemos hacer para arreglar nuestro mundo? ¿Qué podemos hacer para arreglar nuestro mundo? Entonces yo le dije, bueno, la solución es Cristo. Y la solución empieza contigo. O sea, que tú vengas a conocer de Cristo, que tú seas salvo, que tú empieces a tener una relación con el Señor Jesús. Después tú le digas a otras personas, para que otras personas sepan de Cristo, de su amor, cómo Dios los ha amado, para que ellos sean salvos y se vayan transformando en nuevas personas. Porque en el Evangelio, Cristo es la solución a muchos de los problemas que encontramos en el mundo. Las divisiones, las separaciones y todo eso es por causa del pecado. Vivimos en todo eso por causa del pecado del hombre, porque el hombre ha sido necio, no ha querido nada con Dios. Y por eso es que solamente la solución para arreglar todo esto, cochinero que ha hecho el hombre, es Cristo. Que venga a ser salvo, que se arrepiente de sus pecados y se vaya poco a poco transformando en una nueva persona. Por eso es importante que nosotros que ya sabemos, usted y yo que ya sabemos de la palabra de Dios, que le prediquemos a otras personas, porque también ellos ocupan escuchar. Amén. Y esas son las tres cosas que miramos, que hizo a esta iglesia poderosa, que hizo a esta iglesia fuerte. O sea, nosotros queremos estar en una iglesia fuerte y poderosa. Bueno, miremos lo que esta iglesia hizo. Esta iglesia demostró su amor hacia Dios. Esta iglesia demostró amor entre los creyentes. Y también esta iglesia demostró amor hacia los perdidos. Amén. Y esas son las tres cosas que hicieron esta iglesia poderosa. Entonces, nosotros como creyentes hoy en día debemos aprender a amarnos unos a otros y no odiarnos, estar unidos, no divididos. Primeramente, demostrando nuestro amor hacia Dios, demostrando frutos que en realidad somos salvos, que hemos creído a Dios, leyendo la palabra de Dios, teniendo un tiempo en oración, o sea, haciendo las obras que demuestran que en realidad somos salvos. Luego, después de eso, amarnos unos a otros, ayudarnos los unos a los otros. Un creyente tiene necesidad de ayudarles. Necesitan una palabra de ánimo, darles una palabra de ánimo. Y luego también nosotros no olvidarnos de la gente que está afuera, que nunca han escuchado de Cristo, para que ellos también sepan de Cristo y sean salvos. Como el versículo nos dice que Dios quiere que todos los hombres vengan a ser salvos y después al conocimiento de la palabra de Dios. Pero primeramente que sean salvos. O sea, nosotros debemos demostrar nuestro amor por el Señor y por los hermanos y por los perdidos. Porque esas son las tres cosas que hizo a esta iglesia primitiva una iglesia influyente y poderosa. Porque ellos demostraban lo que en realidad ellos eran. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, ahí estuvo entonces la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la iglesia de Hechos era una iglesia que tenía mucha influencia. ¿Por qué? Porque amaban a Dios, se amaban entre ellos y amaban a los perdidos. Amén. Los que andan en la calle, los que están a punto de divorciarse, los que están a punto de caer al infierno, los que están a punto de pelearse. A ellos
¿verdad? La iglesia también los amaba. ¿Cómo? Les iba y les predicaba el evangelio, amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos ser un ministerio que influencia, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amarnos unos a los otros, ¿verdad? Amar a Dios y amar a los perdidos. Amén. Porque también ellos necesitan. Amén. Entonces, este ministerio para eso es, en español, ¿verdad? A de cuentas, imagínense, si no nosotros, desde cuando nos hayamos ido, por ejemplo, como una iglesia americana, amén, y ya, escuchamos palabra y todo, pero no, nuestra gente que habla español necesita el evangelio en español, amén. Entonces, para eso estamos aquí nosotros, para enseñar en español, porque muchos de nuestros hispanos, ¿verdad?, necesitan la palabra de Dios. Entonces, para este tiempo Dios nos ha puesto aquí. Amén. Entonces, todo, imagínate, desde México para allá, todos hablan español, la mayoría, ¿verdad? Imagínate, todos ellos necesitan. Entonces, por eso es que, imagínate, para este tiempo, para estas fechas de tiempos peligrosos, Dios nos ha levantado para ayudarles a ellos. Así que Dios los ha levantado a cada uno de ustedes para que conozcan el evangelio, para que amen a Dios y les digan a los otros. Amén. Amén. ¿Cuántos entendimos el mensaje? Amén. Amén. Bueno, vamos a agarrar dos minutitos para orar y acuérdense, oren por los enfermos que ustedes conocen. La oración del justo es eficaz, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos conocemos un enfermo en nuestra familia? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, es responsabilidad de nosotros orar por ellos. Vamos a agarrar 2 minutitos, vamos a ponernos de rodillas y oren por los enfermos, oren también por todo lo que se le venga a la mente. Amén. Vamos a orar entonces. Oren por sus trabajos también. 2 minutitos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Padre, porque la familia de hermano está aquí. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestro ministerio, bendice las familias, Padre, bendice, Señor, a cada persona, bendice por cada primer vestido, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Padre. Te amamos, bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Inclina nuestro corazón a amarte, a buscarte, Padre, a leer tu palabra. Inclina nuestro corazón, Señor, a seguir tus caminos. Y reprendemos en el nombre de Cristo a cada demonio, a cada pecado que quiere introducirse en nuestras vidas. Lo reprendemos en el nombre de Cristo. Lo mandamos al infierno, Padre, a cada demonio que quiere pervertir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, por tu misericordia, por tus instrucciones, Padre, porque tú nos instruyes, Padre Santo, en cada cosa, Señor. Sigue bendiciendo a la familia de Dios también. Pidemos también por el hermano Rodolfo, pidemos, Señor, por López, pidemos por Joel, pidemos por cada persona que predicamos ayer en la calle, Padre. Pon una carga en cada hermano, Señor, de alcanzar a los perdidos, de decirle a los perdidos también. Señor, gracias, Señor. Señor,
bendice sus necesidades que ellos necesiten. Inclina nuestro corazón a amarte más cada día, Padre, a leer en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hemos escuchado y lo que nos has compartido, Señor, tus instrucciones, Padre Celestial. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, síguelos bendiciendo, síguelos ayudando a cada uno. A mí también, Señor, te pido también por cada parte, Señor, de mi cuerpo, Señor, que me sigas ayudando en cualquier cosa, Padre, en mi mente, en mi corazón, en cada área, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, y gracias por todo. Te pidemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar por los alimentos. No se les olvide orar por los alimentos. Vamos a orar por los alimentos y vamos a orar también para despedirnos y ya nos despedimos. Hermano Daniel, ore por los alimentos y por el servicio que ya terminamos. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permite reunirnos para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que este convivio que vamos a tener sea bendecido por ti. Bendice a la persona que preparó los alimentos. Bendícelo para que nunca haga falta de alimento en su hogar, en nuestros hogares también. Que todo sea de provecho, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Que todo lo que hemos aprendido en esta tarde sea de provecho para nuestra vida, para ser mejores hombres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores personas. Que lo podemos poner en práctica constantemente en nuestro trabajo, en nuestra familia. Que podamos ser hombres y mujeres de cambio, hombres conforme a tu voluntad, Señor, hombres de fe entregados a ti y para hacer siempre lo que tú quieres a través de tu enseñanza, a través de tu palabra. Bendice esta tarde, bendice este convivio, bendice a los que estamos aquí presentes, guárdanos, cúbranos al regreso a nuestros hogares y bendice esta nueva semana que está por iniciar para que todo lo que hagamos en nuestros trabajos salga bien. Permítanos ir y regresar con bien a nuestras familias y guarda a nuestras familias que se encuentran en México y en El Salvador. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice, ¿cómo? Amén. Amén. Vámonos a comer.